que no permite dibujar de manera tan amigable como sí ocurre en un Solid, en un Inventor, en cualquier otro programa, sí sucede, ¿ok? Otras funciones como mover, también seleccionamos, nos pide designe cuáles son los objetos que van a desplazar, siempre enter para darle continuidad, qué punto base vamos a utilizar y lo podemos desplazar libremente, ¿sí? Esas son funciones básicas y otra más que quisiera ver es, por ejemplo, la función de recortar, que en versiones más actuales lo van a ver de manera dinámica. Por ejemplo, recortar. Quiero recortar, ¿qué me pide? Designe el objeto, recorte, designe el objeto, seleccione el objeto. Voy a seleccionar primero, supongamos que yo quiero que permanezca esta línea y quiero borrar esta parte de acá arriba. Lo que tengo que seleccionar primero es el objeto que va a ser mi límite. Selecciono y doy Enter. Después voy a seleccionar el objeto que quiero borrar. No sé si lo hice con polilínea, no me va a dejar o lo tengo que pasar. A ver, ahí está. Selecciono, le doy Enter y borro lo que ya no necesito. Lo voy a hacer de nuevo, pero en este caso voy a borrar esta parte que está acá. Selecciono cuál es el límite es ese, lo que quiero borrar es esto, ¿sí? O supongamos también que quisiéramos alargar esta línea hasta esta otra línea. Entonces ahí no utilizaríamos la función de recortar, sino que iríamos más bien a alargar. ¿Hasta dónde quiero alargar? Selecciono esta entidad, le doy Enter y selecciono cuál es la que quiero alargar y listo. ¿Sí? Comandos básicos que van a ayudar a que podamos organizar el trabajo. ¿Sí? ¿Hasta acá alguna duda? No, profe. Bueno, es bastante simple lo que estamos viendo. ¿Qué vamos a ver ahora? Lo que yo voy a hacer ahora es un pequeño esquema para que demos introducción a lo que son temas coordenadas, ¿sí? Temas coordenadas que es necesario, a veces no se puede o necesitamos otras herramientas para poder entender el porqué, pero mientras se pueda, uno debería cuestionarse para qué veo esto, para qué me va a servir, dónde lo voy a aplicar, posiblemente en álgebra, en un análisis matemático, hoy no le vean sentido, más adelante lo van a ver, pero sí para el tema de coordenadas, ¿por qué queremos que ustedes sepan coordenadas? Se espera que ustedes después de este curso puedan realizar una programación de CAM. ¿Qué es CAM? CAM es la manufactura asistida por computador, ¿sí? Aquellos que vengan de colegios técnicos, hay términos que le van a parecer más familiares, y aquellos que no, los invito a que por favor, les puedo pasar links y lo podemos ir debatiendo y conversando un poco, pero aquellos que no estén familiarizados con los términos de un torno, una fresa, un centro de mecanizado, necesitamos que de su parte también investiguen, vean videos que hoy hay información de sobra. ¿Por qué? Porque este curso está orientado a lo que es el proceso de arranque de viruta. Hay piezas que se parten de materiales macizos y que mediante máquinas, herramientas, sea un torno, una fresa, un centro de mecanizado, se obtiene una pieza final. Entonces de pronto vamos a tener un bloque, un material en bruto que viene, que se pone en una máquina y que esa máquina, mediante trayectorias, va a hacer que esa pieza tome la forma deseada. Años anteriores, en donde no estaba esto lo de la pandemia, organizábamos visitas, tanto el ingeniero Sánchez como el ingeniero Harrison, ellos también tienen metalúrgicas, entonces nos organizamos para que alumnos visitaran nuestras empresas, ¿sí?
Entonces, es otra cosa poder ver una máquina en vivo, poder ver un inserto, un portaherramienta, poder ver una fresa, pero lamentablemente eso hoy no es posible, ¿sí? Entonces, para aquellos que hayan ido a colegios técnicos, seguramente al menos una rectificadora han visto, al menos algún torno, por más que sea universal, han visto, y eso tiene un valor agregado frente al resto que por ahí viene de otras especialidades. Sin embargo, esto es una tarea de dos, por eso les digo, busquen ustedes qué es una fresa, qué es un torno, ustedes lo van a ir viendo en la parte del teórico, pero sin dudas que ver videos o preguntar o consultar les va a reforzar mucho más los conocimientos y no les va a parecer tan extraño todo lo que hablemos, ¿sí? Entonces, volviendo al para qué, vemos lo que vemos hoy. Nosotros tenemos que llegar a un final de un curso en donde ustedes puedan hacer un programa de mecanizado. Ustedes van a tener un bloque, vamos a tener una situación ideal a la que llegar, entonces le vamos a tener que indicar a una máquina, obviamente que va a ser una máquina que sea compatible con CNC. ¿Qué significa? Una máquina que responda a comandos que estén asistidos por computadora, ¿sí? Entonces, si es una máquina convencional, la máquina convencional universal, si le queremos decir, no tiene forma de programar. Es el mismo operador que está frente a esa máquina que hace tareas manuales. En este caso, lo que vamos a hacer nosotros es ver de qué manera podemos, mediante un código G, mediante códigos, mediante parámetros que ya están preestablecidos, logramos que la herramienta, es decir, la máquina, porque ustedes tienen, imaginen una máquina que tiene un cabezal y que en ese cabezal podemos poner la herramienta que necesitemos. ¿Cómo vamos a hacer para que esa máquina respete una trayectoria que necesitamos? Para que esa máquina con esa herramienta se desplace por el perímetro que quisiéramos, en el caso que fuera un mecanizado simple, entonces le vamos a tener que indicar esa trayectoria. Para indicar esa trayectoria es necesario que a esa trayectoria la separemos en distintas entidades y esas entidades en distintos puntos que van a servir para describir toda la trayectoria. Entonces, como tenemos que definir puntos en el perímetro, supongamos, de la pieza, es necesario que sepamos cómo vamos a definir esos puntos. Un punto en el espacio, tenemos distintas herramientas. Como dice ahí en el apunte, si ustedes se fijan, pueden ser coordenadas cartesianas, pueden ser coordenadas polares, pueden ser cilíndricas o pueden ser esféricas, ¿sí? También tenemos las coordenadas geográficas. Cuando ustedes usan el GPS, estoy acá en este punto, utilizan coordenadas geográficas para la localización. Bueno, en este caso y en este curso, lo que vamos a ver es cómo ubicar un punto, ya sea en X en Y, en X y en Z, en 2D, 3D, lo que sea, cómo le vamos a dar la información a un programa para que ese programa ejecute y pase por cada uno de los puntos que nosotros necesitamos tomen de referencia, ¿sí? Entonces, vamos a ver de qué forma podemos describir un punto, ya sea en coordenadas polares o coordenadas cartesianas, ¿sí? Entonces yo lo que voy a hacer ahora es dibujar así, algo bastante simple. A ver, vamos a referenciar esto así, para que veamos cómo sería el tema de las coordenadas. Vamos a suponer que yo tengo esta pieza, ¿sí? En realidad ustedes acá ven un contorno, pero supongamos podemos hacer algo rápido, ya vuelvo con los cambios atrás. Yo podría, a ver, si me ayuda el mouse que está medio lenta mi compu, disculpen. Esto lo que voy a hacer ahora es para
para que vean una sola cosa nada más, no es para que lo hagan ustedes. Vamos a suponer que esa es la pieza que nosotros necesitamos mecanizar, ¿sí? Y que indudablemente viene un cuadrado macizo. Entonces yo de alguna forma, mediante proceso de arranque de viruta, voy a tener que hacer que mi herramienta venga por todo el borde de la pieza, contorneando y se vaya desplazando en el eje Z para obtener esta forma. ¿Estamos? Entonces, supongamos que tenemos que crear este contorno, vamos a tener que describir puntos. Para describir puntos, voy a volver a cambiar el entorno de trabajo, dibujo y anotación como estamos haciendo ahora. Y voy a cambiar la vista para que no le sea. Voy a volver a estructura alambre. Esta es la primera. ¿Sí? Y vuelvo a dibujo y anotación. Bien. Entonces este es el contorno de la pieza que necesitamos definir. Noten que el sistema de coordenadas que nos da AutoCAD, si yo hago clic derecho con el mouse y pongo origen, de pronto lo puedo desplazar. Noten que tengo el ortogonal activo. Entonces lo voy a desactivar y lo puedo llevar a este punto. ¿Sí? En este caso puede que el origen esté situado dentro de la trayectoria de la pieza o puede estar fuera de la pieza. Eso no hay ningún problema con eso y eso va a depender de cómo esté planteada la situación. ¿Sí? Entonces, si yo tuviera que describir la trayectoria de toda esta pieza, necesito puntos. Los puntos van a nacer conforme a la cantidad de entidades que tengamos. Yo acá tengo una línea recta y con el cursor voy a marcar cuáles serían los puntos que debería describir para hacer el contorno de esta pieza. Supongamos que yo empiezo por este punto, a ver si alguien dice en chat. Sí, se puede, el clic derecho, en vez de Enter, bueno, no sé a qué hace referencia esto. Clic derecho podría ser más práctico. Bueno, sí, seguro, hay muchas formas de hacer lo mismo en AutoCAD, por suerte es bastante flexible. Entonces, los puntos que deberíamos describir es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Vuelvo al origen para cerrar toda la trayectoria. Entonces, me estoy encontrando con 9 puntos que tengo que dar información de dónde están localizados, ¿sí? Y vamos a ver dos tipos de coordenadas. Yo puedo tener coordenadas cartesianas y coordenadas polares, que seguramente en física ya lo deben haber visto, en física uno lo tienen que haber visto, pero bueno, de todas formas lo vamos a repasar acá para que quede claro. Supongamos este primer punto, llamemos a este al punto A, supongamos este vértice, ¿sí? Queremos dar las coordenadas que tenemos cartesianas. Vamos a ver las relativas y las polares. Es bastante simple. Cuando tengamos coordenadas absolutas, siempre lo vamos a referenciar del origen. No importa dónde esté el punto, la referencia va a ser el origen. Cuando sean coordenadas relativas, vamos a tener que referenciar según el punto anterior. Y en esta instancia es cuando nosotros debemos definir dos cosas antes de empezar a trabajar. Primero, ¿dónde está el origen? Listo, está acá. Segundo, ¿qué sentido de circulación voy a elegir para hacer el mecanizado? ¿Por qué? Porque yo puedo hacer que la herramienta describa este sentido horario, o puedo hacer que la herramienta ingrese y empiece a trabajar así. ¿Sí? Entonces, vamos a tener que definir esas dos cosas antes de empezar a trabajar. Uno, ¿dónde está el origen? Dos, ¿cuál es el sentido que vamos a utilizar para nuestra programación?
Supongamos que en este caso elegimos sentido horario y que este es el punto que necesitamos describir. Ok. Coordenadas cartesianas absolutas. Voy a acotar el referente, no tengo activo. Voy a sacar, a ver si me deja sacar lo que hice, porque estoy en 3D. ¿Se acuerdan que hice una extrusión? Entonces me va a complicar. Vamos a ver si lo puedo sacar. Y no se me clava la compu. A ver si ahí ya salió. Profe, Sí, disculpe una consulta. sí, ¿Es decime. necesario que como su pieza, o no sé si decir dibujo, sea, o sea, como que las líneas sean una sola cosa? Porque en mi caso lo hice más o menos y son como líneas separadas, pero del mismo punto. No Yo sé te si me explico. explico. Vos tenés líneas separadas y yo tengo todas líneas juntas, ¿viste? Claro, Porque sí, yo sí. tuve que hacer, ahora voy a deshacer ese comando que es el comando región. Tuve que hacer un comando región porque si yo no hago un comando región, no puedo extruir la pieza y que me forme un sólido y Ah, claro, probablemente, mira, ahí lo volví, y si yo hago la extrusión y selecciono, por ejemplo, esto, muy probablemente me cree una superficie. Y cuando vos creas superficie no es un sólido. Mira, claro, profe. Gracias. la estructura de alambre, al no crear región, mira lo que me hizo. Claro, claro. ¿Entendés? Entonces ahora no necesitamos hacer eso. No, 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 no. Yo simplemente porque le di volumen para que ustedes perciban que es una pieza, ¿no? No se queden con que es algo en 2D nada más, sino que es una pieza que ustedes van a partir de un bloque y que ese bloque le vamos a mecanizar el contorno, ¿sí? Sí, profe, gracias. Bueno, entonces, vamos a, para que sea más fácil, lo que podemos hacer es mover el origen y lo voy a trasladar acá. Para hacer el primer ejercicio, después vamos a ver, en el siguiente ejercicio que vamos a ver hoy, vamos a poner el UCS fuera de la pieza. Entonces, supongamos que esta es la pieza y yo me voy a ir a acotar para el punto A que necesito. ¿Quién me dice qué coordenadas tiene en cartesianas absolutas el punto A? El punto A, entiéndase, vamos a tomar como este vértice A, B, C, D, E, F, G, H. ¿Cuál serían las coordenadas cartesianas absolutas que tiene el punto A? Sería 0 Lo voy a igual a acotar. Cero. la del Esperen, Y. esperen. Bueno, acá se me fue cualquier escala el estilo de cota. ¿Qué coordenadas tendría el punto A? 0 y 0,76. Exacto. 0 y 0,76. Ese es el punto A. Bien, si el punto A quisiéramos conocer las coordenadas cartesianas, pero que sean relativas. Si yo estoy circulando sentido antihorario, ¿cuál es el punto que le precede al punto A? El punto A, si yo estoy circulando en sentido horario, el punto que le precede es este punto. ¿Sí? Entonces, va a coincidir en este caso que la coordenada absoluta va a ser igual a la coordenada relativa. ¿Sí? Porque voy a tener como origen el mismo que puse como Profe, Sí, perdón, no entiendo cómo usted mide eso. Toca el botón acotar y toca los dos, la línea o dónde toca. para acotar algo, mira, me Para, voy claro, para acá. marcar la coordenada del punto, como quien dice. A ver cómo sería, ¿cómo saqué esta cota 76? Sí, ahí no marcó la. Claro, bueno, la cota es así, tal cual. Tocó acotar y tocó la línea. No, 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 no toco línea, tengo que tocar inicio y fin de la entidad. Para acotar algo tenés que ir
al centro y me voy acá, ¿ves? Perfecto, genial, muchas gracias. En este caso, la coordenada absoluta y la coordenada cartesiana relativa de este punto son iguales. Ahora bien, vamos al caso del punto B. Recuerden y tomen nota que para coordenadas cartesianas, siempre que demos una coordenada relativa, siempre vamos a anteponer el arroba. ¿Sí? Para el caso del punto A, en coordenada cartesiana absoluta, ¿cómo es? 0 en X, punto y coma, 0,76. Veamos ahora para la parte del punto B. Vamos a tomar cuál es. Bien, siendo este el punto A, siendo este el punto B y siendo el sentido horario. ¿Qué coordenadas cartesianas absolutas tiene el punto B? Cero 0,76. Perfecto. 0,41, punto y coma, 0,76. ¿Qué coordenadas cartesianas relativas tiene B? 0,41, 0. ¿Cuánto me moví en X? 0,41. ¿Cuánto me moví en Y? 0. ¿Se entiende? Yo no Siempre, entendí. cuando hagamos ¿Cuál? una coordenada relativa, si yo estoy en B y estoy haciendo un sentido horario de circulación, el punto A va a ser mi punto previo. Para las coordenadas relativas, tomando el punto previo, vamos a hacer de cuenta que ese es nuestro origen. Y desde ese origen vamos a definir cuánto nos movimos en X y cuánto nos movimos en Y. Entonces, yo para pasar de este punto A al punto B, me tuve que desplazar 0,41 positivo, ¿sí?, en X, y no me moví nada en Y, me quedé en la misma línea. ¿Estamos? Sí. Bien, vamos al punto C y pasamos con las polares. Supongamos este es el punto C, vamos a acotar cuánto es este segmento. Bien, siendo C este punto, ¿cuál es la coordenada relativa cartesiana del punto C? Podría mostrar ahí está. Ahí está. 0 y menos 0,18. Bien. 0, no me desplacé nada en X, pero sí me desplacé en Y de manera negativa, siempre con el signo. Entonces, cuando demos esa cota, como es relativa, siempre vamos a anteponer el arroba. ¿Hasta ahí se entiende? Profe, una consulta. ¿El arroba es solamente para cuando lo indicamos, digamos, textualmente, o ahí en el AutoCAD podemos poner arroba y hace el desplazamiento? Sí, pero es más por el programa, y sí porque antes en AutoCAD utilizábamos el arroba para referenciar de manera relativa. Simplemente le ponen el arroba y nada más. Lo escriben en la tabla. Perfecto. Pero, profe, ¿puede Profe. explicar eso de la arroba que no lo entendí? Simplemente lo tienen que anteponer. Cuando ustedes den las coordenadas, por ejemplo. Si yo voy a dar la coordenada del punto C, ¿sí? Arroba, ¿cómo era el valor? A ver, era 0, 0, punto y coma, a ver, Menos 0,18. a ver dónde está el punto y coma acá. Punto y coma menos 0,18. ¿Sí? Así es como escriben la coordenada relativa. Le ponen el arroba. ¿Estamos? Profe, ¿y la absoluta sería igual?
¿La absoluta para qué punto? Para el C. Para el punto C. Veamos. Para el punto C, la absoluta vos tenés que partir ¿de dónde? Desde el origen. Si este es el punto C, tengo 0,41. Para la coordenada en C tenés en X 0,41 y vamos a acotar lo que nos falta. 0,59. Para la coordenada absoluta de C tenés en X 0,41 y en Y 0,59. ¿Estamos? ¿Cuál que al menos 0,18? ¿Cómo? ¿Cuál que menos 0,18? ¿A dónde menos? Ah, a ver, para limpiemos un poco. ¿En qué punto me hablas? El punto C. En el punto Coordenadas C. relativas. En el punto C, porque te desplazaste. Mira, ¿viste lo que estoy acotando acá? Sí. Es 18. Pero vos en coordenadas relativas partiste de este punto. De este punto vos te estás trasladando en sentido negativo de ni. Ah, sí, bueno, entiendo. Gracias. Entonces por eso es menos 0,18. Bueno, gracias. De nada. Bueno, veamos ahora, vamos a limpiar un poco y vamos a ver las coordenadas polares y luego vamos a ver un ejercicio completo para que lo podamos ver bien. Coordenadas polares vamos a hacer del punto C ya que estamos acá, ¿sí? Las coordenadas polares están dadas por un módulo y por una amplitud angular, ¿sí? Nosotros tenemos un vector que puede estar en el espacio, que tiene un módulo, pero si nosotros no definimos cuál es su amplitud angular, no le vamos a poder dar dónde está el sentido. Profe, Entonces, sí. discúlpame que te interrumpa, pero antes Sí, de pasar decime. al otro tema. Generalmente lo tengo que tomar, digamos, al punto A, B, C en dirección horaria, en sentido horario, perdón, o lo tengo que especificar antes de marcar cuáles son las coordenadas relativas. ¿Lo va a definir vos o te lo va a definir el ejercicio? ¿Sí? Si no está definido, si a vos te dan un ejercicio para hacer y nadie te dice nada de eso, sos vos quien tenés que indicar cuál es el sentido de mecanizado. Listo, bárbaro, gracias. No de nada. Bien, entonces vimos las coordenadas cartesianas en sus expresiones relativas y absolutas. En las coordenadas polares también vamos a tener las expresiones relativas y absolutas, ¿sí? Entonces, voy a dibujar el vector en C que correspondería a la coordenada absoluta. Yo dibujo un vector. Entonces, este punto que es C va a estar definido por un vector y una amplitud angular. Esa amplitud angular siempre va a estar medida desde el eje de las abscisas positivas, o sea, desde el eje X. Entonces, siempre en la coordenada que yo anote, tiene que ser el ángulo positivo, ¿sí? Supongamos que yo tengo un vector, voy a hacer, en el caso, supongamos que yo tengo un vector, tengo el ortogonal activo. Yo puedo acotar este ángulo angular, selecciono los dos tramos, puedo acotar ese ángulo que es menos 47, es menos 47, pero cuando yo describo las coordenadas le voy a poner el ángulo positivo, ¿sí? Entonces, en C, tengo que describir ese punto que está en el plano XY, en este caso, y lo tengo que dar en coordenadas polares que sean absolutas. Las coordenadas polares absolutas está dada por el vector que nace en el origen, siempre cuando sea absoluta, acuérdense, nace en el origen de la pieza, está en la pieza o esté fuera de la pieza, donde sea, pero en el origen.
Y ahora, ¿cómo describo? Con una amplitud angular que le va a terminar de posicionar ese vector en el plano que estoy viendo. Entonces, tengo una amplitud angular de 55. Por tanto, tengo el módulo del vector, vamos a acotar, fíjense cuando tengan que acotar así, que no sean normales al eje de las abscisas, los segmentos van a tener que usar alineada y no lineal. Entonces, alineada, me voy a ir a este centro, me voy acá, y tengo un módulo de 0,72. Por tanto, tengo que para el punto C, en coordenadas polares absolutas, tengo un módulo, lo voy a anotar, vamos a tener un módulo de 0,72, a ver si encuentro dónde está el piquito acá. Bueno. Profe, con Alt 62 lo puede A poner. ver, no. A ver. Bueno, sería el piquito que tienen que dibujar, y con una amplitud angular de 55. 55 grados. ¿Estamos? Entonces, para el punto C tienen 0,72, que es el módulo del vector, van a poner el piquito y van a poner que la amplitud angular es 65. Entonces, un vector que ustedes tenían de módulo 72 para cualquier dirección, lo ubican en 55 y ahí ya tienen posicionado el punto C. Bien, entonces, ahora quisiéramos saber el punto C, pero en coordenadas polares relativas. Veamos cómo sería. Tengo el punto C, que si estoy haciendo en un sentido horario, el punto anterior tendría que ser B. Tendría que ser B. Entonces, ¿cómo va a ser ese vector? Ese vector va a ser una línea que nace en B y termina en C. ¿Sí? Ese es el módulo del vector. ¿Cuánto equivale esto? Lo vuelvo a acotar. ¿Sí? Ya habíamos visto esta medida que era 0,18. Entonces, 0,18 con una amplitud angular. ¿Quién me dice cuáles son las coordenadas del punto C relativas para este caso? ¿Quién lo puede decir? Nadie se da cuenta de cuánto es. módulo y cero tenemos cero en ángulo. 270. 270. Claro. Así sería. Sería un vector con un módulo que tiene 18 y 0,18, y la amplitud angular es un vector que está dado. Nace acá, termina acá. Por tanto, tenés todo este barrido angular que hace, que es 270. Entonces, ese sería el valor de la coordenada de C relativa al punto B. Distinto si yo elijo un sentido de circulación que sea antihorario, supongamos, pero no puedo tomar para un punto antihorario, el otro punto horario, no. Si en el caso de que este ejercicio yo hubiera elegido un sentido de circulación de mecanizado antihorario, entonces yo ¿qué punto debería haber tomado? El punto D. Entonces, teniendo en cuenta esta cota, ¿cuál hubiese sido la coordenada polar relativa para el punto C, teniendo en cuenta un sentido de giro antihorario? 1,53 y 180. 180 grados. Bien. Un vector con un módulo de 1,53 y una amplitud angular de 180 grados. Perfecto. Profe, no Bien. entendí. Tipo, no entendí. Bueno, ¿qué parte no entendiste? Lo del punto C del 270. Ah, el 270. Bueno, estamos describiendo este punto, ¿sí? Este punto que es C
en el sentido que ya habíamos predefinido, que es en el sentido de mecanizado horario. ¿Qué pasa? Ya vimos, cuando era absoluto, era un vector que nace en el origen, termina en 6 y que tenía una amplitud angular de 55. Para el caso de la polar relativa, el punto que le precede, el punto que vos necesitas tomar como referencia es el anterior. El que le precede al punto C es B y es esta arista. Entonces, cuando vos haces una coordenada que sea relativa, tenés que hacer de cuenta que el origen está en el punto anterior. Entonces, si yo tomo en cuenta que este es mi punto anterior, es un vector que nace en B y termina en C. O sea, la flechita apunta para abajo. Entonces, vos tenés un módulo, que lo vamos a acotar acá, tenés un módulo de 0,18 y la amplitud angular de ese vector es, si yo tengo que tomar en cuenta el eje de las abscisas, el eje de las abscisas es este, el de X. Entonces, desde X te vas a mover para hacer el barrido angular hasta llegar a ese vector. Entonces, acá tenés 180 más 90, 270. De esa manera se te ubica el vector con módulo 0,18 y la amplitud angular que lo posiciona mirando para abajo, que es como está el vector. ¿Se entiende? ¿Y por qué para tomar el ángulo se va para la izquierda? Porque los ángulos se miden desde el eje de las abscisas. Cualquier ángulo que vos midas, lo medís desde el eje de las abscisas. Por los cuadrantes, por la definición de los cuadrantes. Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante. Eso es Ya está. geométrico. Gracias. De nada. Profe, siempre que busquemos el punto que lo precede a otro, ¿vamos a ir en sentido antihorario? Depende No, cómo vaya el sentido de la rotación. Según hayas definido vos el sentido de mecanizado. O sea que si nosotros lo definimos en sentido horario, vamos a ir en sentido antihorario para buscar el punto que lo precede, se dice. Y si fuéramos en sentido antihorario, sería horario, así. Bueno, en realidad sí, pero te estás como enroscando mucho, porque vos estás haciendo un sentido de circulación horario, y vos tenés que decir, bueno, yo estoy en este punto, ¿y cuál definí antes? Ah, definí este, bueno, entonces este es el que tengo que tomar como mi punto de partida. Claro, sí, listo. Pero así es la idea que vos estás queriendo decir, es así, pero bueno, hacelo más simple como para que no te enrosques tanto. Sí. ¿Estamos? No sé si tienen subido ahora, si no lo subo, vamos a parar 10 minutitos para quienes quieran ir al baño y demás. Yo tengo acá y 35 y 45 volvemos. Y para las y 45 van a tener un ejercicio que voy a subir en autogestión. Lo van a descargar porque ese ejercicio es sobre el que vamos a trabajar en lo que resta de la clase, ¿sí? ¿Estamos? Profe, ¿puedo hacer una consulta? Sí, decime. Cuando usted acota, ¿le salen los números, o sea, los valores de la cota? A mí no sé por qué. ¿Usted A mí toca tampoco, algo? y estaba por preguntar lo mismo. Bueno, Profe, creo que eso es por el tamaño. No, debe ser por el tamaño. Yo no cambié el estilo de cota, pero si te fijas acá en la anotación, en texto, ¿sí? Vos tenés, a ver, cuando vos empezás a acotar, si vos no configurás absolutamente nada, hay un estilo de cota que es el estándar que ya te aparece por defecto, ¿sí? Entonces, como yo no estoy en una escala que justamente esté en el tamaño de letra, lo puedo cambiar acá, le cambio la relación que tiene entre ancho, altura y la altura, y lo pongo proporcional a mi dibujo, pero es la escala, andate, alejate, y vas a ver que si te parece la cota A. Profe, si pone ahí el comando del dimstick, creo que se puede modificar eso. O sea, También, sí, todo es por el estilo de cota, todo es por el estilo de cota.
Nos vemos en 10 minutitos, ¿sí? Y ahora le subo el ejercicio. Profe, está caída autogestión. ¿Está caído? Por lo menos a mí no me abre. Bueno, Sí, déjame que profe, lo está cheque. caída. Ahí entré también está caída. Bueno, a ver, déjenme que lo vea un minutito. Tuviera que describir absolutamente toda la trayectoria de la pieza, entonces tendría un punto acá, termina la línea recta, otro punto, un arco, tengo otro punto cuando termine la línea recta, cuando termine el arco, la línea recta, cuando termine el radio, cuando termine la línea recta, el otro arco, la línea recta, el arco, línea recta y vuelvo al punto A. Todos esos puntos que yo les señalé tendríamos que describir posición, ya sea en polar o en relativa, si nosotros quisiéramos hacer toda la trayectoria de la pieza. Ahora bien, si ustedes saben hacerlo con 4 puntos, sobra, ¿sí? Generalmente en lo que son los parciales pedimos algunos puntos o a una parte de la trayectoria de la pieza para que no tengan que hacerlo todo y demanda su tiempo poder hacer toda la programación, ¿sí? Entonces, a fines de practicar y entender, a ver si el concepto ha sido asimilado, vamos a trabajar sobre los puntos A, B y C y D, ¿sí? En las coordenadas que le estamos pidiendo. Entonces, ustedes deberían comenzar a dibujar esta pieza, ¿sí? Ahí en AutoCAD. Me van preguntando lo que no comprendan y deberíamos trabajar sobre la información para esos 4 puntos. Algo muy usual que sucede es que tomen como punto relativo de B a A, y no tiene nada que ver, o sea, lo toman porque A precede a B, pero si de pronto este punto le pusiéramos el nombre de amarillo y este rojo, no harían esa asociación tan rápida. El punto anterior a B, según el sentido de circulación que estamos teniendo, es este punto. Cuando termino el arco, marco este punto. Si el sentido de circulación fuera antihorario, entonces sería el punto en donde termina la entidad de la recta, ¿sí? Sería este punto que deberíamos tomar como referencia, ¿sí? Entonces, empecemos a dibujar y acá van a ver que se añade algo que no habíamos visto en el ejemplo que hicimos, que es tener un radio. Yo a esto ya lo tengo acá dibujado. ¿Ven mi pantalla de AutoCAD o no? No, profe. No. No, profe. A ver un minutito. Ahí. Bueno, ¿ahora sí ven la pieza? Sí. Bien. Sí, profe. Entonces, ustedes deben dibujar, notar que yo hice una línea acá de centro para que no se me confunda con todo el dibujo. ¿Cómo hacen esa línea? Si ustedes dibujan por definición y está predefinido que viene con tipo de línea continua. Yo puedo cambiar esa propiedad en tipo de línea y hacerle que tenga, en vez de que sea continua, de pronto la puedo identificar así, supongamos, ¿sí? Es para que no esté igual al resto y no me confunda con la pieza, ¿sí? Eso es algo para tener en cuenta. Y otra, van a ver también que toda la pieza está de un color, porque yo elegí crear una capa, conceptos que vamos a ver más adelante, por eso no se preocupen. ¿Sí? Lo que vamos a ver ahora es cómo calcular de cada punto que nos pide cuáles serían las coordenadas, tanto cartesianas como polares, en su expresión relativa y absoluta. Entonces, vayan dibujando la pieza y algo para tener en cuenta, como les decía, supongamos vamos a hacer juntos el punto C, que no importa las medidas que yo tenga acá, porque en realidad no lo chequeé que esté correcto, pero sí que entiendan la lógica. Vamos a trabajar sobre este punto C, ustedes después lo van a dibujar,
van a hacer todas las coordenadas para cada punto y lo vamos a poner en común porque todos deberíamos tener los mismos valores. Entonces no tomen nota de el valor que les dé, sino que solamente veamos la lógica si se entiende. Vamos a hacer las coordenadas cartesianas absolutas para el punto C. ¿Sí? Acá tengo una cota, que va a ser la cota en I. Profe, ¿Sí? en la parte de acotar, hay una parte que dice coordenadas, ¿eso no nos sirve? ¿A dónde? A ver, espera que me fijo. Sí podés sacar los valores de otra forma. Sí lo podés hacer, incluso te da toda la información, sin tener que acotar. ¿Estamos? Referenciar a un punto. Pero ¿qué pasa? Yo necesito que ustedes vean cómo se hace. ¿Sí? Después van a ir viendo que hay otras funciones que yo puedo sacar, che, este punto, ¿qué información tiene? ¿Correcto? Pero necesito que entendamos cómo sería el concepto. Entonces, profe, lo trabajamos como si las medidas que nos dan son pulgadas y lo pasamos a milímetros. Sí. Quiero que nos pongamos de acuerdo en esto. En el punto C, tenemos coordenadas cartesianas absolutas, parto del origen. Noten que si ustedes dibujan la pieza y no les toma, porque como es toda una entidad, o lo sacan con punto medio, o trazan una línea para que les deje picar en este punto que está acá. Cuando lo dibujen se van a dar cuenta. Punto C, tenemos 9,4 en X, y tenemos menos 85,71 en Y. ¿Correcto? Cartesianas absolutas. ¿Estamos? Bueno. ¿Podría repetirlo? ¿Cómo? ¿Podría repetirlo? Para coordenadas cartesianas absolutas del punto C que estamos viendo, ¿sí? La cota que a mí me da, que no sé si está bien, solamente para que entendamos cómo es en X tengo 9,4 según la cota que me da, y en Y voy a tener menos 85,71. Esas son las coordenadas cartesianas absolutas. Veamos las cartesianas relativas para el punto C. Para el punto C, ¿qué es lo que voy a tener que tomar? Voy a tener que hacer de cuenta que mi origen está en el punto que lo precede. Si el sentido de mecanizado es sentido horario, entonces el punto que voy a tener... ¿Sí? ¿Cómo va? Disculpe que la molesto. No Sí. sé cómo dibujar eso, la verdad, no sé cómo arrancar. ¿Hiciste Directamente. inventor? No, ¿No hiciste nada? ¿No sabes no puedo hacer manejar? inventor. ¿Cómo? No puedo hacer inventor. Porque cuando Yo tampoco. me lo intenté descargar, tuve 1000 problemas, me atrasé como un mes y quedé libre en el sistema. Ujú. Bueno, la gente que no tenga ningún tipo de noción de cómo ni dibujar una línea, le invito a que me escriba. ¿Por qué? Porque en realidad es una lucha de años y años que venimos con que esta materia no puede no ser correlativa de sistemas de representación. No puede no serlo, pero no sé, hay alguien que no lo estaría entendiendo y todos los años tenemos algunos problemas con algunos alumnos porque son los menos, pero que intentamos darle un soporte extra para que aprendan a dibujar y no retrasemos los contenidos del resto de la materia. Acá más que ver círculos o líneas para hacer de un programa AutoCAD, empezar desde 0, un curso de AutoCAD estaríamos un semestre fácilmente. De todas formas, las personas que no cuenten con ningún conocimiento de lo que respecta a dibujar, me escribe por el correo y vamos a ver de qué manera podemos, van a tener que, obviamente, poner de su parte para practicar de manera extra para poder dibujar, ¿ok? Entonces me escriben aquellos
que tengan esta dificultad y yo les voy a dar ejercicios para que empiecen y vamos a ver nociones básicas de cómo dibujar. Le pregunto a la gente que no tiene idea de dibujo, ¿leyeron el apunte que subí ayer o no? Sí, profe, pero no lo entendí mucho. Bueno, estaría bueno que me consultes qué dudas tenés. Si vos lees algo, no lo entendés, che, no entiendo particularmente esto. Porque es muy fácil decir, che, no sé, no entiendo, pero a mí me gusta más que seamos más puntuales. Entonces, para no retrasar al resto, ¿sí? Les pido que por favor se comuniquen conmigo y que de alguna forma vamos a dar ese soporte para que se puedan alinear con el resto del curso, ¿sí? Bueno, veamos para la coordenada de C, coordenadas cartesianas relativas. Las coordenadas cartesianas relativas voy a acotar C, y el punto anterior es donde termina el arco, tengo este valor y lógicamente voy a tener el mismo por ser un radio, ¿sí? Entonces, para coordenadas cartesianas relativas, tengo que poner mi origen en este punto. Entonces, ¿cómo sería la coordenada relativa del punto C? Menos 38,3 y menos 38,3. Bien, perfecto. A eso le vas a tener que sumar el radio. Porque si no, el programa no va a entender qué está pasando efectivamente y se haría lo mismo que tuviese o no el radio. Entonces, cuando vos pasas por un radio, en el punto en donde termina el radio, es necesario que definamos este valor. Entonces, ¿cómo lo vamos a escribir? Lo vamos a escribir así. El arroba, vamos a poner 38,3, punto y coma, si me deja. Punto y coma, 30, es menos acá. Menos. Profe, ¿Sí? después puede repetir cómo hacer la línea punteada del medio, que no me salió. Sí, sí, lo repetimos. Radio. 38. Estamos obligados a cuando terminamos un punto en donde termina el radio, describir ese radio, ¿sí? Entonces yo me estoy moviendo en menos 38,3, menos 38,3 en ambos ejes, y estoy pasando por un radio, que ya lo voy a acotar, pero terminemos de ver esto, por un radio 38,3, en donde tengo que decir cómo es el giro del radio, independientemente y no tiene nada que ver con el sentido de mecanizado, ¿sí? Entonces yo estoy pasando de este punto a este punto, ¿cómo es el giro de este radio que estoy describiendo? ¿En qué sentido es? Antihorario. Antihorario. Entonces, giro antihorario. ¿Vamos? Entonces, de esta manera... Claro, porque si no eso sería una recta, ¿no? Si no lo indicamos. Exacto. O sea, Exacto. Entonces, hay un minutito, termino la idea y vemos. Entonces, yo estoy pasando desde este punto a este punto con coordenadas relativas. Tengo que indicar, me estoy moviendo menos 38,3 en Y, menos 30 en X, menos 38,3 en Y también, y estoy pasando por un radio, que en este caso coincide, pero en otros casos podemos llegar a tener un arco así, y no van a ser todos iguales los valores. Y estoy pasando por un radio de 38,3, pero ese radio le tengo que indicar cómo es, porque podría ser
que esté pasando por un radio 38,3, pero que tenga esta forma. Entonces, por eso necesito definir que el giro que hago con un radio de 38,3 es un giro antihorario. Vean el cursor cómo se mueve. Siempre partiendo desde el punto, el cual yo tomo como origen por ser una coordenada relativa, y llego hasta C. ¿Sí? Voy a responder la duda de la línea. Un segundo. Sí. Si fuese sentido horario, me hace el círculo en la otra dirección. Si fuera sentido horario, te hace así. Por eso, en la otra dirección. Sí, exacto. Gracias. La línea, ¿cómo la hice? Primero dibujé una línea continua, ¿sí? Dibujo una línea continua. Le hago doble clic a la línea y me voy a tipo de línea, que en este caso está por capa. Este concepto lo vamos a ver más adelante, no ahora. Por capa, pero picás ahí y te vas a los distintos tipos de líneas y elegís el que vos quieras, ¿sí? Profe, ¿puede ser que solo me salgan por bloque, por capa? Fíjate más abajo. Es que A no mí me salen, me también salen igual, esas tres. A mí me pasa lo mismo. Vos cuando picás acá, ¿no te da opción? Sí, pero tres. Ninguna de esas. Bueno, está bien, por bloque, por capa, y te aparece alguna otra más. Continua creo que aparece también. Eso, profe, hay que apretar donde dice cargar y las puedes Eso, cargar a las otras. justamente, sí, es como vos decís. Si no te aparecen más, tenés la posibilidad de cargar. Profe, perdón, ¿no me parece eso de la línea para poner punteada? Tipo para cambiar. ¿Cómo? ¿Cómo? Disculpa. ¿Y por dónde aparece para cambiar la forma de la línea? Bueno, a ver, ¿cómo podemos hacer? Lo que pasa es que si no, ya tenemos que empezar a ver el concepto de capas y de tipo de líneas para yo explicarle y explicarles bloques, y se nos va a ir la clase viendo eso. Cuando veamos capas, lo vamos a cambiar, ¿sí? Puede ser, porque si no, no vamos a llegar a terminar de ver para que puedan resolver este ejercicio. Y eso ahora no es importante, ¿sí? Si quieren me escriben un correíto y lo vemos y les mando cómo hacerlo. Pero no quiero perder ahora en explicar qué es una capa, cómo cambiar, porque esto es una capa predefinida que nos trae AutoCAD, que es la 0. Entonces, cambiar esas propiedades de una capa que está predefinida, ¿sí? Entonces, y cargar líneas nuevas, las que ustedes no tienen cargadas, por eso en ese cuadro de diálogo no les aparecía, ¿sí? Entonces, lo vemos más adelante, y si lo quieren ver ahora, me mandan un correíto y después lo vemos. Es para terminar de ver esto y que no quede, si no, no van a poder hacer el ejercicio. Punto C, ya lo hemos definido en coordenadas cartesianas absolutas y coordenadas cartesianas relativas. Vamos a las polares, así ya con el punto C, vemos los 4 tipos de coordenadas y ustedes ya hacen el resto para A, B y D. Bien, vamos a sacar esto. Vamos a hacer la polar absoluta. Parto del origen, ¿sí? Es un vector que finaliza en este punto, ¿sí? Voy a sacar qué módulo tiene. El módulo que tiene es 8623. Ahora bien, le tengo que dar un valor para la amplitud angular. Bien, entonces, ¿qué valores en coordenadas polares absolutas tendría el punto C?
Nadie se le ocurre. 88,23 y el ángulo es 64, profe, ahí. 84, De digo. 84. Entonces sería 276. Exacto. Entonces, la amplitud angular, recuerden que siempre le damos desde el eje de las abscisas en positivo y no negativo, porque si no acá tendría que ser menos 84 porque se encuentra en el cuarto cuadrante. Entonces, tenemos un vector con un módulo de 86,23 y una amplitud angular de 276. Ahí ya estaría definido el punto C en coordenadas absolutas, ¿sí? Que son de expresión polar. Ahora veamos las relativas. Las coordenadas relativas, y siempre haciendo lo mismo, que es el origen según el punto que le precede, vamos a dibujar cómo sería el vector. El vector nace en este punto y termina en el punto C. Ese vector tiene un módulo. Profe, una consulta. ¿Sí? ¿Por qué empieza de ese punto? ¿No tendría que empezar del punto B? No. Vos acordate que acá pusimos 4 puntos al azar, simplemente para no hacer todo el contorno de la pieza. La entidad que le precede a C, el punto que le precede es cuando termine el arco. Ahí tenés un punto. Ese es el punto que vos tenés que tomar de referencia. Y vuelvo a repetir lo que dije hace un rato. No porque B esté después de A, yo voy a tomar A como el punto anterior. Si yo le hubiera puesto a los puntos en vez de A, B, C o D, yo hubiera puesto amarillo, azul, verde, marrón, vos no haces la asociación que estás haciendo ahora. Entonces, el punto anterior te lo da la geometría de la pieza en función del sentido de circulación de mecanizado que vos hayas elegido. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Entonces, volvamos al punto C en coordenadas polares relativas. Atendiendo al que el punto anterior a C es este, yo estoy teniendo un vector con un módulo de 54,16. Voy a medir qué amplitud angular tengo. ¿Y alguien me puede decir cuál es el valor que tengo entonces para C en polares absolutas, relativas, perdón? No me va a dejar poner una cota desde las abscisas hasta el vector, ¿sí? Entonces, ¿qué hice? Acoté solamente esto, pero se puede sacar cuál es el valor. ¿Me dice alguien cuál es el valor? $225, profe. Entonces, ¿cómo es completa la información de la coordenada para ese punto en polares relativas? 54,16, 220. ¿200 cuánto? 25, ¿no es? 225, y acordate que estamos haciendo una coordenada relativa, y que en las coordenadas relativas debemos definir los radios. Entonces, vos tenés un módulo de 54,16 con una amplitud angular de 2,25 y tenés un radio de 38,3 con un giro antihorario. En las coordenadas relativas es donde nosotros vamos a describir el radio. Lo mismo que hicimos acá con el punto C, es lo que tienen que hacer con el punto A, con el punto B y con el punto D. ¿Estamos?
Sí, profe. Entonces, tomen un tiempo para dibujar. Ya estamos próximos a la otra clase que 10:30 creo. ¿Tienen otra clase ustedes? ¿Puede ser? Sí, profe. Bueno, entonces, terminan este ejercicio. La clase que viene los ponemos en común. No se conecte gente que no lo tenga hecho, porque al azar y no conozco a nadie, voy a decir, a ver, mostranos qué hiciste, para que sea un ida y vuelta, si no se vuelve un tanto monótono, y cada uno va a mostrar lo que hizo para que lo pongamos en común, para que todos estemos de acuerdo y avancemos con otros ejercicios, ¿sí? Profe, le hago una consulta. ¿Entregas vamos a tener que hacer así de este tipo de ejercicios? O creo que mencionó algo al principio de la clase sobre entregas. Entrega de los trabajos prácticos y entrega de parciales, lo que fuera. Lo que hice mucho hincapié para que desde el día 1 ya hablemos con las mismas condiciones, que la entrega es pactada para una fecha y es esa fecha. La gente que no llega por A, por B, por C, por COVID, por la cepa que sea, lo entrega en instancia de recuperación, ¿sí? Claro, perfecto. Pero este tipo de actividades no hace falta entregarlas, ¿no? No te puedo decir que sí ni que no. Te digo que cuando era presencial, cada tanto lo hacía entregar por el hecho de evaluar una correspondencia entre la gente que asiste y la gente que no asiste. A ver, somos libres, ¿no? Y es responsabilidad de cada uno. Pero yo tomo nota de quiénes son los que están, qué cantidad de participantes tengo, porque hayas cursado o no la materia, después tenés que hacer una evaluación del docente. Entonces, si tengo un porcentaje de participación del 20% en las clases, primero, número uno, autocrítica para mí de por qué tengo ese porcentaje tan bajo, y segundo, no va a ser representativo los números que después arroje el departamento si la mayoría de la gente que te esté evaluando no es gente que ha estado en las clases, ¿sí? Claro, perfecto. Y ahí, profe, en el chat preguntaron cuántos trabajos se pueden recuperar. Trabajo para recuperar uno, al igual que recuperatorio de parciales. Buenísimo, gracias. A ver, todos podemos tener percance, todos nos podemos enfermar, nos puede pasar algo, podemos justo estar angustiados, lo que sea, no me importa, todo nos puede pasar. Pero para eso están las instancias de recuperatorio. Lo que no quiero y dejo en claro, no me manden mensaje de que no pude, que la impresora, que mi abuela, que mi tía, que la compu, que... No, no, porque la verdad es una pérdida de tiempo para usted y para mí también lo es. Entonces vuelve como engorroso, ¿sí? Entonces, clase que viene, también plataforma Zoom, este ejercicio hecho con todas las coordenadas, pueden chequearlo, sería lo más sano que lo chequen entre ustedes, que aprovechen que lo pueden hacer, y lo ponemos en común la semana próxima y bueno, y seguimos avanzando. Si no hay más dudas, damos por terminada acá para que tengan 10 minutos para la próxima clase y también se entiende. El profe no sería de acá a 2 semanas. Claro. Claro, claro, esa es la modalidad. Una semana teórico, una semana práctico. Una semana teórico, otra semana práctico. Profe, perdón, pregunto. Por casualidad, no sirve de nada probar el teórico si no probas el práctico, ¿verdad? ¿O está separado? No sirve de nada. Ah, bien. No. Profe, Sí. yo tengo una pregunta. ¿Cómo se llamaba la otra? O sea, la que era polar, no, la otra era... Cartesiana. Fíjate que en el apunte, y los invito a todos que lo lean, que realmente lo lean, el 5% tal vez lo vio y el resto no lo leyó, pero no importa, yo también lo subí ayer, pero de acá a 15 días este apunte debería estar leído, y si hay alguna duda tendría que ser una duda puntual para que la hablemos entre todos y quede todo aclarado, ¿ok? Perfecto, profe. Gracias.
Profe, quienes no sabemos dibujar, tipo, que no tenemos un sistema de representación todavía, no, ¿qué hacemos? ¿Le mandamos un mail, pero la clase que viene nos conectamos? No sé. No, todo lo mismo, todo lo mismo. Ustedes van a tener que redoblar los esfuerzos para poder ponerse a nivel de la gente que hoy tiene otros conocimientos. Tendrán que estudiar más ustedes. Ustedes tienen que seguir el curso tal cual está acá. Me escriben, yo voy a ver cuántos son y en función de eso veremos cómo nos organizamos, ¿sí? Profe, ¿le podemos escribir aunque estemos con Gino? ¿Cómo? Disculpa. Si le podemos escribir aunque no pertenezcamos a mi clase, de una, sí. Igual no sé qué va a pasar con eso. Ya espero tener novedades en la mañana y si no, bueno, ya nos estaremos comunicando, pero obvio, no hay ningún problema. No hay un apunte para el práctico. Vamos subiendo el material conforme vamos dictando las clases, porque eso es producto de revisiones, ¿sí? ¿Algo más? Si no, damos por terminar la clase y bueno, de acá a 15 días nos vemos de nuevo. No, profe, nos vemos. Bueno, buena semana. Gracias, nos profe. vemos. Chao. Chao. Chao, profe. Chao, profe, gracias. Chao, profe, gracias.